Bienvenidos a Parlamento Abierto. Y es muy importante su punto de vista. ¿Qué significa eso para nuestra sociedad? Presentó una iniciativa con proyecto de decreto de la paridad de género de la Cámara de Diputados. En lo general y en lo particular, la reforma constitucional. Esta semana, en sesión solemne, se conmemoró el 66 aniversario del voto de las mujeres en nuestro país. También continuaron las comparecencias aquí en la Cámara de Diputados de las titulares de diversas secretarías. Veremos parte de sus presentaciones. De esto, de las reacciones que sigue generando la recién aprobada Ley de Ingresos y de las lenguas maternas que se hicieron escuchar en tribuna esta semana, hablaremos en este programa. Bienvenidos, esto es Parlamento Abierto. Durante la conmemoración del voto de la mujer en México, que se realizó previo a la sesión del pasado martes 22 de octubre, legisladoras de las diversas fracciones parlamentarias de la Cámara reconocieron los avances conseguidos a partir de que se conquistó este derecho. Sin embargo, también enumeraron las asignaturas pendientes, destacando la prevención y el castigo al feminicidio. Al respecto, la diputada de Morena y presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Wendy Briceño Zuluaga, indicó que las sufragistas no se equivocaron cuando luchaban, no solo por los derechos políticos de las mujeres, sino también por la igualdad efectiva, que la prioridad que dieron a la lucha por el voto fue porque consideraron que una vez conseguido podrían acceder a los parlamentos y cambiar leyes e instituciones, algo que las diputadas de la 64ª legislatura, la primera de la paridad de género, han podido hacer. También el resto de los grupos parlamentarios se hicieron escuchar durante esta fecha conmemorativa. La libertad se aprende ejerciéndola. Clara Campoamor. Después de una ardua negociación y lucha, el 17 de octubre de 1953, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 34 constitucional, que establecía: son ciudadanos de la República los varones y las mujeres, que teniendo la calidad de mexicanos, reúnan además los siguientes requisitos: haber cumplido 18 años de edad siendo casados o 21 si no lo son, y tener un modo honesto de vivir. La democracia por la que luchamos no puede ser sin nosotras las mujeres. Por eso decimos, si las mujeres no están, la democracia no va. Pero seguimos teniendo desigualdad e inequidad en oportunidades. Y eso hiere directamente el ideal de justicia al que aspiramos. Sabemos que solo podemos aspirar a un país con libertad y desarrollo si los engranajes que lo conforman pueden participar sin obstáculos, si podemos eliminar los vicios estructurales que han impedido un acceso equitativo en materia laboral, educativa, social y política, si somos capaces de construir el México que queremos entre todos. Pero el mayor reto es cultural. Es que todas y todos estemos convencidos de que los espacios para la mujer no son cuestión de cuotas, sino deben de darse por el derecho de que nos da la común dignidad entre mujeres y hombres, reconociendo mutuamente nuestro valor propio, porque somos parte fundamental de nuestro país, porque somos parte fundamental de la consolidación de la democracia. Igualmente, señalaron que hay muchos pendientes en la agenda política y social de nuestro país, entre ellos los feminicidios que no cesan y laceran al país, la violencia política contra candidatas a un puesto político, la brecha salarial que aún no se cierra y la violencia por razón de género. De igual forma, apuntaron que desde esta legislatura se legisla para combatir esos y otros de los males que aún persisten en nuestra sociedad y poder transitar hacia una nueva cultura en la que el discurso anacrónico del patriarcado quede desterrado y no haya necesidad de levantar la voz exigiendo ni una más. Hoy en día hemos demostrado lo contrario. Somos mujeres con independencia ideológica, libres de decidir, de tener o no una familia, con incidencia destacada en lo público y en lo privado, y con una participación política constante en la vida de nuestro país y, por supuesto, dando los resultados que éste merece. Es un gusto y una dicha decirles que esa lucha de muchas y muchas compañeras de todo el país que fueron logrando que nosotros estemos aquí, que nos ha tocado impulsar la lucha desde nuestras trincheras por bien de la igualdad, la equidad y cómo se ha ido transformando. Hoy les digo que México es diferente
aquel año en que las mujeres participamos activamente en la vida democrática del país y cada vez más presentes en altos puestos. Ha sido una lucha constante y permanente por el derecho a ser iguales. La causa de las mujeres se debe inscribir con el reconocimiento de los derechos políticos electorales. Se debe inscribir en la lucha por la igualdad. A partir de esta batalla también se han reconocido otros derechos como la educación, el acceso al trabajo o igualdad salarial. Todas estas batallas y luchas tan relevantes en el contexto actual son impensables sin la existencia y consolidación del voto femenino. Finalmente, la presidenta de la Cámara, diputada Laura Rojas Hernández, expresó que la celebración del sufragio femenino es muy importante para México, porque producto de esa primera victoria por el ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres, hoy tenemos un Congreso en el que hombres y mujeres están por igual representados, lo que puede traducirse en la construcción no solo de un parlamento igualitario, sino de una sociedad igualitaria. Ahora nos corresponde a nosotras continuar su lucha para que nuestra presencia en esta Cámara se traduzca en una mejor calidad de vida para nuestras representadas, en la erradicación de la violencia de género y del feminicidio, en políticas públicas que hagan compatible la vida laboral con la vida familiar, en igualdad salarial y en una participación igualitaria de hombres y mujeres en otros ámbitos de la sociedad como la academia y la empresa. Ahora nos corresponde a nosotras sembrar nuevamente y allanar el camino para que las mujeres que vienen detrás de nosotras, nuestras hijas, nuestras nietas, para que sean ellas quienes terminen de construir el México que deseamos. Como parte de la glosa del primer informe de gobierno, el martes 22 de octubre, la titular de la Secretaría del Bienestar, María Luisa Albores González, compareció ante el Pleno de la Cámara. Fue cuestionada sobre los lineamientos y reglas de operación de los programas sociales, el blindaje electoral de los mismos, acerca de las metas para superar la pobreza y de las acciones para atender a los grupos vulnerables. La funcionaria señaló que la falta de justicia social es una realidad palpable y que está en crecimiento en los últimos 36 años, debido a que el Estado simplemente se retiró paulatinamente de su quehacer y responsabilidad en materia de cumplimiento de los derechos sociales del pueblo, lo que provocó que se ampliaran las brechas de desigualdad social y territorial en nuestro país. Enfrentamos un país con más de 50 millones de pobres y casi 10 millones de personas en pobreza extrema. Un país donde solo el 27.4 millones se considera no pobres, 1 de cada 5. Esto quiere decir que casi 100 millones de personas en México se encuentran en una situación de pobreza o presentan carencias sociales o de ingreso. Esto no lo podemos permitir más. Por ello, el Gobierno de México ha puesto en marcha una nueva política cuyo objeto superior es el bienestar general de la población. Al respecto, los legisladores manifestaron sus posicionamientos sobre la regla de operación de los programas sociales y su blindaje electoral, las metas para superar la pobreza y las acciones a favor de los grupos más vulnerables. El Coneval lo ha dicho, lo han citado aquí, subió la pobreza por las políticas fracasadas, subió en millones de personas que hoy resienten los estragos, pero hay una nueva realidad. Tenemos un presidente que como nunca en la historia moderna se ha comprometido con la justicia social, que ha luchado desde siempre por combatir la pobreza y la desigualdad. El presidente de la República, usted y la subsecretaria Montiel han declarado en repetidas ocasiones que el programa lo cerraron por supuestos casos de corrupción, diciendo que había 97,000 niños que llaman fantasmas. ¿Por qué no nos ha entregado el listado de esos niños a quienes lo hemos solicitado? Yo personalmente se lo solicité y no me lo entregó. ¿Se compromete a entregarlo a esta Cámara en un plazo no mayor a 8 días hábiles? Toda política que tenga como fin acabar con la desigualdad que aún existe en nuestro país será acompañada por nosotros.
Sin embargo, también resulta pertinente no hacer a un lado las evaluaciones a tiempo del impacto de los programas sociales para corregir errores posibles y tener mayor éxito. En el Partido del Trabajo, en la bancada, secretaria, estamos apoyando a este gobierno. Por eso le pedimos y estamos con este gobierno, lo vuelvo a ratificar, necesitamos saber con mayor claridad las reglas de operación y lineamientos de los programas sociales con la finalidad de trabajar para el pueblo. A la secretaria de Bienestar le cuestionaron la cancelación del programa de estancias infantiles, que haya funcionarios de la Secretaría que asuman conductas que vayan más allá de sus funciones y se desvirtúen programas sociales, sobre el desproporcionado incremento para el programa Sembrando Vida, que los padrones de los programas sociales no se hayan hecho públicos aún, la eliminación de programas sociales que beneficiaron a las familias mexicanas. Usted ha dicho aquí que los padrones de beneficiarios están en la página de la Secretaría de Bienestar, pero lamento decirle que no es así. En la página de datos abiertos del Gobierno federal solo se encuentra un padrón incompleto del programa de apoyo a las y los niños hijos de madres trabajadoras, así como una hoja de Excel con datos estadísticos de los programas por estado de la República, pero no son los padrones. Saludamos la política de austeridad y la nobleza de los programas sociales. Sin embargo, no podemos omitir los gastos no ejercidos, porque afecta directamente a la forma sencilla de vivir de muchas personas. Sin embargo, no coincidimos con la eliminación de programas sociales que han beneficiado a las familias mexicanas. Uno de los casos es el programa Comedores Comunitarios, el cual buscaba garantizar el acceso a la alimentación de los sectores más desprotegidos y con alto grado de marginación. Indudablemente, el desarrollo del sector social en nuestro país es uno de los retos más importantes para esta y cualquier administración, especialmente porque se trata de aquellas acciones que impactan de manera directa en las personas cuya vulnerabilidad económica se encuentra plenamente identificada. Finalmente, la titular de la Secretaría de Bienestar señaló que uno de los propósitos fundamentales del gobierno actual es hacer realidad la democracia auténtica, desterrando todo tipo de simulación. El miércoles 23 de octubre correspondió a la titular de Economía, Graciela Márquez Colín, comparecer ante las Comisiones Unidas de Economía, Comercio y Competitividad y Economía Social y Fomento al Cooperativismo. Durante su comparecencia, la doctora Graciela Márquez Colín sostuvo que en las últimas décadas la economía mexicana ha observado un desempeño inferior a su potencial, que se traduce en una reducida tasa de crecimiento, en la que los beneficios de ese escaso crecimiento se han distribuido de manera desigual entre regiones, sectores económicos y segmentos de la población, lo que ha dado como resultado la imposibilidad de resolver la grave problemática de pobreza y desigualdad que se observa en el país. Lo anterior obedece principalmente a decisiones que se tomaron desde el Estado y desde los centros de poder económico, desde la iniciativa privada, que consistieron en dejar el desarrollo económico por completo en los mecanismos del mercado, sin desconocer la potencia que puede tener el mercado como fuerza económica. También queremos aquí reconocer la importancia que tiene la dirección estatal en fomentar el crecimiento, en potenciar en potenciar las oportunidades que aparecen en el escenario interno y externo. Los diputados cuestionaron la caída en atracción de inversión extranjera directa, la falta de una estrategia clara para recuperarlos de dicha caída, lo duro de los datos económicos al cierre del primer año del gobierno actual. Se sabe ahora que pretendemos un paradigma de un crecimiento que, si bien respete, como también lo acaba de mencionar, las dinámicas del mercado, también requiere de una adecuada y una muy activa participación del Estado, en donde además las bases de la sociedad sean pues tomadas en cuenta de una mejor manera. Sin duda, la estabilidad económica del país y de las familias no es una labor sencilla,
Por eso consideramos de suma importancia la buena aplicación de las acciones del gobierno en diferentes materias, como el comercio exterior y la estabilidad de precios de productos básicos para los mexicanos. En estos primeros meses, en estos primeros 9 meses de este ejercicio fiscal, pues que los resultados económicos no han sido buenos. Tenemos un crecimiento de la economía cero. No ha habido crecimiento en estos primeros 9 meses del año. Qué bueno que se cancelaron muchos proyectos que solamente eran negocio para los exfuncionarios y algunos representantes de la iniciativa privada, como el aeropuerto en Texcoco para la Ciudad de México. Era un negocio rapaz, era un negocio de verdad que si no le da coraje a alguien, pues es que es parte de eso, porque la verdad era una situación increíble. La cuarta revolución industrial ha cambiado sustancialmente la manera en que se desarrollan los sectores productivos del mundo. La necesidad de adoptar nuevas tecnologías y formas de trabajo es apremiante para todos los países, si estos quieren mantenerse competitivos a nivel mundial. Ante esta nueva realidad, resulta urgente que los trabajadores, empresarios, académicos y el gobierno innovemos y en algunos casos nos reinventemos para afrontar de la mejor manera estos cambios en la economía mundial. La doctora Márquez Colín señaló que la secretaría a su cargo ha trabajado de cerca con otras secretarías para incentivar la inversión y potenciar la exportación a mercados potenciales. Finalmente, aseguró que el TEMEC es una buena noticia para México y cuando entre en vigor lo será aún más, ya que con el TLCAN vigente, todos los días miles y miles de camiones, miles y miles de barcos llegan al país justamente para aprovechar las ventajas que nos da un acuerdo de libre comercio en el mercado más grande del mundo, el más dinámico, en una región que seguramente seguirá siendo una fuente de competitividad y una fuente de crecimiento para la economía mexicana. Y el jueves 24 de octubre correspondió a la titular de la Secretaría de la Función Pública, Irma Heréndira Sandoval, comparecer ante el Pleno de la Cámara. Veamos parte de lo sucedido. Durante su comparecencia, la titular de la Secretaría de la Función Pública, Irma Heréndira Sandoval Ballesteros, enunció los logros alcanzados y las metas pendientes, al tiempo de señalar a la corrupción como la peor herencia en las últimas décadas. Mejoramos la vigilancia y el control interno en toda la administración pública federal. Para ello, concentramos organizacional, jerárquica y presupuestalmente a todo el personal de los órganos internos de control. Antes, estos órganos dependían de cada una de las dependencias de donde operaban, creando un conflicto de interés entre auditor y auditado. Hoy, el personal de los órganos internos de control cuenta con una verdadera independencia para vigilar el cumplimiento de la ley. Después de la exposición de la secretaria, las y los legisladores se pronunciaron al respecto. La diputada de Morena, Beatriz Robles Gutiérrez, afirmó que se mantiene estricta vigilancia para evitar conflictos de interés. En materia de transparencia, la Secretaría de la Función Pública impulsa acciones para que las dependencias, organismos y empresas del Estado no sean utilizadas en beneficio de los intereses corporativos ni en consolidar fortunas para los servidores públicos. La diputada del PAN, Josefina Salazar Báez, cuestionó cuáles son los motivos para que el funcionario de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, tenga 25 propiedades con un valor de más de 800 millones de pesos. ¿Existen otros bienes o acervos patrimoniales que el investigado haya generado con temas profesionales, comerciales o secretarías distintas a sus responsabilidades públicas y que hayan intitulado a nombre de otras personas distintas de acuerdo a los reportajes de Loret? En este momento, ¿a cuánto asciende el patrimonio personal del investigado integrado conforme a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, señora secretaria? La diputada del PRI, María Alemán, sentenció que la austeridad nunca debe ser tal que impida el correcto funcionamiento de órganos de Estado. Señaló que debe existir racionalidad, evaluación, fiscalización y otras medidas administrativas. Hasta este momento no conocemos una metodología clara que permita evaluar si las políticas de austeridad están funcionando como se espera o si es necesario conocer qué podemos mejorar y qué áreas de oportunidad se necesitan rectificar.
El diputado del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, dijo a la funcionaria que cuenta con el apoyo de su bancada para combatir la corrupción. La gente no tiene a dónde acudir y yo creo que su programa de alertadores puede ser una buena opción, porque hay recursos federales en juego y me parece que por ahí deberíamos informar más, no sé si compartas conmigo, este programa y la posibilidad de que gobernadores y alcaldes y alcaldesas puedan ser señalados. El diputado de Movimiento Ciudadano, Mario Alberto Rodríguez Carrillo, advirtió que se debe tener cuidado para que las herramientas jurídicas que obligan a funcionarios públicos a presentar diversas declaraciones caigan solo en la burocratización. De ese mismo tamaño que es el discurso al combate a la corrupción, de ese mismo tamaño necesitamos ver resultados. Entonces decimos que estas disposiciones que han venido consolidándose y enmarcándose en algunos entes ya de leyes generales como la de responsabilidades administrativas, han ido estableciendo un sistema de evolución patrimonial, la obligación de presentar declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscal, así como la descripción de faltas administrativas graves y no graves y la posibilidad de sancionar no solo servidores públicos, sino también a los que tienen que ver o están vinculados con el sector privado. El diputado del Partido Encuentro Social, Ernesto Vargas Contreras, expresó que su bancada no tiene dudas de que el gobierno hará rendir cuentas de la mejor manera posible para evitar el uso discrecional de los recursos. Hablar de función pública implica directamente hablar de funcionalidad, es decir, cuando un gobierno funciona, por supuesto que todo el país funciona. Para el PES, la Secretaría de la Función Pública es clave para que la cuarta transformación sea una realidad. El diputado del Partido de la Revolución Democrática, Raimundo Gutiérrez García, indicó que en materia de transparencia y legalidad en el ejercicio de la administración pública, el gobierno actual ha significado un enorme retroceso. Los superdelegados figura planteada inicialmente como funcionarios todopoderosos. En cuanto al control de los programas sociales, ha sido aprovechada para aspiraciones personales, para establecer el nepotismo como práctica común, para continuar con la vieja tradición neoliberal de realizar negocios al amparo del poder. Tal es el caso de Carlos Lomelí en Jalisco, quien se separó de su cargo luego de que se difundiera que sus familiares y colaboradores se vieron beneficiados con contratos por un monto de 164 millones. Finalmente, la diputada del Partido Verde Ecologista de México, Zulma Espinosa Mata, reiteró que se debe ser exigente y observante de que la ejecución de la política de combate a la corrupción sea imparcial y que se aplique la ley sin distinción. Reconozco que la dependencia a su cargo inició su actividad administrativa en este gobierno con una señal inequívoca encaminada a aprovechar las reformas del Estado gestadas en el Poder Legislativo y en el Ejecutivo, en cambiar la forma de administración y ejecución de las figuras legales para que se orienten en un ejercicio e implementación a un cambio de cultura y una transformación profunda que traiga una nueva ética en el servicio público. Como parte de la campaña de sensibilización sobre el cáncer de mama, el pasado jueves 24 de octubre se realizó aquí en la Cámara de Diputados un acto simbólico para promover la prevención, detección temprana, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos entre la población mexicana. El acto simbólico se llevó a cabo en la explanada del Palacio Legislativo de San Lázaro y fue encabezado por la presidenta de la mesa directiva de esta Cámara, Laura Angélica Rojas Hernández. La presidenta llamó a los integrantes del Congreso de la Unión a presentar iniciativas para causas nobles y justas como esta. En el evento, la presidenta estuvo acompañada de diputadas de todos los partidos políticos de la 64ª legislatura, así como de los coordinadores de los grupos parlamentarios. Pues nada más agradecerles a todos los diputados, a los coordinadores de los grupos parlamentarios que apoyaron esta iniciativa. Creo que tenemos que hacer más de este tipo de iniciativas que nos unan, que muestren la unidad de la Cámara de Diputados en torno a causas nobles y justas como es la salud de las mujeres. Y ya también comentamos que eventualmente tendremos que hacer algo a favor de la salud de los hombres.
Las diputadas dieron su punto de vista sobre lo que significa que la Cámara de Diputados haya llevado a cabo este acto simbólico sobre el cáncer de mama. Bueno, nos parece que con este evento la Cámara de Diputados y Diputadas, que además está integrada paritariamente, manda un mensaje muy importante a las mujeres, también a los hombres mexicanos, de que tenemos que visibilizar la urgencia en cuanto al cáncer de mama, de que con un acto simbólico le damos también esa visibilidad. Es un llamado por principio al autocuidado. Las mujeres tenemos que promover ese autocuidado, el cuidado de nuestra propia salud, pero en ese sentido también hacia otras mujeres. En el caso de los hombres, pues hacia las mujeres que estén cercanas a ellos. La salud nos une a todas y a todos. Más allá de las diferencias políticas, partidistas, tenemos el propósito común de que las y los mexicanos gocen plenamente de salud en todo su ciclo de vida, desde que nacen hasta que cierran los ojos. Continuando con la conmemoración de 2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas, esta semana correspondió el uso de la tribuna a los hablantes de nuestras lenguas maternas, tzotzil y yaqui. En la sesión del martes 22 de octubre, la dramaturga de origen maya, Petrona de la Cruz Cruz, presentó su discurso en lengua tzotzil. Durante su intervención habló de cómo el teatro comunitario y la educación artística pueden generar personas más sensibles, talentosas, positivas, creativas y humanizadas, que combatan los monstruos de discriminación, ignorancia y corrupción, generen verdaderos cambios y mejoras en los más delgados y sensibles hilos de la red humana. Habló de su experiencia y la de otros compañeros artísticos, recomendando los pueblos para sembrar la semilla del arte comunitario y continuar el camino con nuevas historias que inciten a creer en la humanidad en estos tiempos de ira, violencia, discriminación y prejuicios, en los que más se necesita de la paz, armonía y magia. Tas junul cosiltique, cuenta shush, scoltavanik, timuya ux, tenotico mel. Tistuquiques, elogic, uchal musha, chitunotic. Tizon bailetique, yun, tijo, floiltique, tashak iluk, tiscanton melsanel, ticusicuntique, yomushu, yayik, yunik, tijunul, cosiltique. Durante la sesión del jueves 24, correspondió a la promotora cultural Domitilia Molina Amarillas hablar en lengua yaqui, y lo hizo para denunciar que el principal elemento de sustento económico de su pueblo originario es el trabajo de la tierra, un trabajo que se remonta a sus antepasados a las orillas del río Yaqui. Señaló que hasta el momento no han logrado dar a los 8 pueblos y sus 54 comunidades aledañas agua potable, por lo que urgió a los legisladores a que atiendan esta alerta sanitaria de su pueblo para que las futuras generaciones no continúen sufriendo esta necesidad. Sexto tapos en un neu inienteca. Habe unitu ibam ahinune botea pononen kiwame. Etinauteca. Kakia habe. Guate polove si hiapsa. Kia wakaben buane o polove si tequipano acá. Hijino. Ba am hino bechiwointo. Ka tomita bebe am. Y así llegamos al final de nuestra emisión de esta semana. Una vez más, gracias por estar con nosotros. Esperamos sus comentarios en nuestras redes sociales con la etiqueta Parlamento Abierto TV. Participe. Hasta la próxima. Bienvenidos a Parlamento Abierto. Y es muy importante su punto de vista. ¿Qué significa eso para nuestra sociedad? Presentó una iniciativa con proyecto de decreto de la paridad de género de la Cámara de Diputados. En lo general y en lo particular, la reforma constitucional